Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy vamos a hablar sobre la alopecia androgenética femenina y sobre si el consumo de finasteride y minoxidil son efectivos contra dicha alopecia. Si quieres saber la respuesta a estos temas, quédate hasta el final. La alopecia androgenética, también conocida como alopecia androgénica, alopecia común o calvicie común, es la forma más habitual de alopecia, correspondiendo al 95% de los casos. Este tipo de alopecia afecta en su mayor parte a los hombres, con una afección inicial en la parte frontal, que se conoce como entradas, y una posterior afección de la parte central de la cabeza, conocida como coronilla. Se calcula que lo sufren un 55% de los hombres y un 10% de las mujeres a los 50 años. No obstante, la alopecia androgenética llega a afectar hasta el 50% de las mujeres y es más común en mujeres después de la menopausia. Ahora vamos a ver cuáles son los principales patrones de alopecia androgenética en mujeres. Primero tendríamos la pérdida en forma de árbol de Navidad. Luego tendríamos la pérdida en corona. En este caso, la pérdida de cabello se produce de forma homogénea por toda la zona superior de la cabeza, en la zona que delimitaría una corona o una gorra. La pérdida es difusa, prácticamente por igual en toda la zona, y las mujeres que la sufren se suelen quejar de clareos porque se entrevé el cuero cabelludo. El siguiente patrón sería la pérdida masculina. Las mujeres también pueden tener un patrón de pérdida del cabello muy similar al de los hombres, perdiendo pelo en las entradas y en la coronilla. Por último, tendríamos la alopecia difusa o DUPA. Esta es la forma menos frecuente de pérdida capilar en la alopecia femenina. Consiste en una pérdida difusa generalizada sin un patrón definido. El cabello clarea por igual tanto en la frente como en la nuca como en los laterales. ¿Es minoxidil efectivo en la lucha contra la alopecia androgenética femenina? Un estudio aleatorio controlado de 2004 analizó la eficacia de minoxidil al 2%, minoxidil al 5% y una solución de placebo en 381 mujeres de entre 18 y 49 años durante un periodo de 48 semanas. Este estudio demostró que tanto el tratamiento de minoxidil al 2% como al 5% son superiores al placebo en la lucha contra la alopecia androgenética femenina. Además, el minoxidil al 5% fue significativamente mejor que el minoxidil al 2%, tanto en el recuento del cabello total como en el crecimiento del cabello. Además, la evaluación de los investigadores y de los propios pacientes fue superior con minoxidil al 5%. Además, tenemos que recordar que el minoxidil es el único fármaco aprobado por la FDA para tratar la alopecia androgenética en mujeres. ¿Es finasteride un fármaco eficaz en la lucha contra la alopecia androgenética femenina? Tenemos que recordar que si bien es cierto que los niveles de DHT son un factor a la hora de la aparición de dicha alopecia, existe cierta incertidumbre acerca de la naturaleza hereditaria de la alopecia androgenética femenina. Un estudio de 2013 analizó la eficacia y la seguridad de 5 mg al día de finasteride en mujeres posmenopáusicas con alopecia androgenética femenina. Este estudio demostró que el consumo de 5 mg al día de finasteride es eficaz y seguro en mujeres posmenopáusicas con alopecia androgenética femenina en ausencia de signos clínicos o de laboratorio de hiperandrogenismo. Por otro lado, una revisión de 2020 determinó que finasteride y dutasteride son fármacos prometedores en la lucha contra la alopecia androgenética femenina. No obstante, se necesitan más estudios que analicen tanto su eficacia como su seguridad. Por tanto, como veis, minoxidil es un fármaco eficaz en la lucha contra la alopecia androgenética femenina. Además, la concentración de minoxidil al 5% es superior a la concentración al 2%. Por otro lado, minoxidil es el único fármaco aprobado por la FDA para tratar la alopecia androgenética femenina. Si bien es cierto que no sabemos hasta qué punto la alopecia androgenética femenina es hereditaria, todo parece indicar a que finasteride es un fármaco eficaz en la lucha contra dicha alopecia. ¿Y tú? ¿Ya has empezado el tratamiento con minoxidil o finasteride? Si es así, dime en los comentarios y dime qué tal te ha ido. Dale a like si te ha gustado este vídeo y suscríbete al canal para ver más vídeos como este. Sin nada más que añadir, espero que este vídeo te haya servido de algo y nos vemos
en el próximo vídeo. Adiós.